hermanos. Se me escucha bien, ¿verdad? A pesar de estar tan lejos. Estoy a 700 kilómetros esta vez. La verdad es que ya yo creo que me conocen varios. Mi nombre es Luis Lagos. He estado en más de una oportunidad en la iglesia de Calera predicando en forma presencial, pero esta vez es la primera vez que lo hago en forma virtual. Y para mí es un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes, y mi anhelo es que ella cambie mi corazón primero y que cambie el de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta hora, hermanos, para que el Señor me sea ayudando a poder entregar la palabra del Señor. Les invito a orar, hermanos. Señor, en esta hora, una vez más vamos a tu presencia, Padre, y Señor, yo ruego tu ayuda, ruego de tu socorro para hablar palabra tuya, porque tu palabra es la importante en esta hora. Ruego, Señor, que me ayudes y que también seas con mis hermanos para que todos juntos en un mismo sentir estemos dispuestos, Señor, y a que tú cambies nuestros corazones y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores. Oro, Señor, a ti para que tú me ayudes y que tu nombre sea glorificado y alabado en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero empezar hablando acerca de la soberanía de Dios. ¿Y qué significa esto? Dice, mi consejo permanecerá, y dice en Isaías 46, versículo 10, y haré todo lo que quisiere. En este último tiempo también, hermanos, he estado leyendo un libro que dice que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y en una de las partes dice algo que me pareció muy interesante, y dice, en ninguna parte de la Biblia vemos a Dios hablando para defenderse o tratando de conseguir nuestra aprobación para lo que ha hecho. Simplemente dice, qué cosa que confía en mí. Y a lo mejor parece tan simple, pero creo que muchas veces pareciera ser que esto de la soberanía de Dios no está bien impuesta en nuestras vidas. Como que pareciera que el Señor primero nos consulta a nosotros y nos dice, no sé, ¿qué nombre? A ver, Pedro, espero que no haya ningún Pedro. A ver, Pedro, ¿tú qué piensas de esto? ¿Sabes que quiero hacer esto? Y no sé qué te parece a ti. Entonces, si Pedro le dice a Dios, sí, hazlo, entonces Dios dice, entonces lo voy a hacer. Pareciera ser que Dios muchas veces tiene que pedir a nosotros la aprobación para actuar, y entonces una vez que nosotros le damos la aprobación a Dios, entonces el Señor actúa. O muchas veces nosotros hacemos un montón de planes y al final se los presentamos al Señor y le decimos, Señor, esto es lo que yo quiero, toma, ahí lo tienes. Y sin embargo, Dios es soberano y el Señor hace lo que quiere y Él no nos consulta a nosotros. Dios es soberano, hermanos. Tenemos que grabarnos esto muy bien en nuestras vidas, porque Dios hace lo que Él quiere y tiene el poder para ejecutar todo lo que Él ha decretado, y nadie se lo puede impedir, ni el ser humano ni nadie puede impedir que Dios ejecute todo lo que Él ha decretado. Y luego lo hace en forma sabia. Él no se equivoca nunca. Él siempre es soberano, lo hace en forma sabia y tiene todo el poder para ejecutar todo lo que Él ha decretado. Sigamos avanzando. En Efesios 8 dice, y lo conocemos muy bien, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y yo creo que no hay cristiano que no sepa este versículo. Pero lo importante es si le damos realmente el sentido en nuestras vidas que tiene este versículo, hermanos, que es tan grande, que dice y tiene que ver que yo no tengo crédito en la salvación y no merecemos crédito por creer. Aún esta fe o este acto de fe, dice, no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Hermanos, la gracia procede de Dios y no de nosotros. Todo el proceso de la salvación debe ser dado a Dios de modo tal que el hombre pierde toda razón para jactarse, para vanagloriarse.
porque todo depende de Dios. En este mundo, hermanos, vemos que la felicidad la dicha tiene relación con el materialismo. Mientras más tienes, más feliz eres. Tiene relación con el no sufrir. A nadie le gusta sufrir, pero no tiene nada que ver con ser dichoso en Cristo. En el reino de los cielos dice que Dios es el dueño, es el propietario de todo. Y por lo tanto, también el soberano ordenador de los destinos del hombre. El derecho de reinar, hermanos, es suyo, no nuestro. La salvación, hermanos, está tan grande que nos ha dado en todas sus fases, es un don gratuito de su parte. No es el producto del esfuerzo humano. En mensajes anteriores, yo he predicado siempre que incluso el ser feliz, el Señor nos manda a que seamos felices incluso en medio de la adversidad, como esta pandemia que estamos pasando. Hoy día vamos a ver con la ayuda del Señor que el reino de los cielos es un regalo de Dios y no se merece. Nadie, y yo sé que lo tenemos muy bien grabado, entra a Él por méritos propios. Todo está centrado en Dios y tampoco tiene que ver con ocupar lugares de privilegio, que es lo que vemos en Mateo 20, de los versículos 20 al 28, donde los discípulos querían ocupar lugares de privilegio en el reino de Dios y no tiene nada que ver con eso. En este mismo capítulo 20 el Señor finalmente anuncia su muerte, así que no tiene nada que ver con ocupar lugares de privilegio. Mateo 19, versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Vamos entonces a hablar acerca de los obreros de la viña. El denario, hermano, era una moneda romana de plata, cuyo valor correspondía al salario de un obrero por un día de trabajo. Y ya aquí en el versículo 1 hay algo que nos llama la atención. Dice, pero el reino de los cielos, estoy leyendo en Mateo 20, versículo 1, dice, pero el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Pipín 6 de la mañana se piensa que este hombre sale a buscar gente para que vaya a trabajar a su viña, ¿ya? Y dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es un denario, es lo que acuerdan, ¿verdad? Y nos dice si no hay regañadientes, no hay regateo, nos dice que llegaron a un acuerdo y un punto es claro, estos hombres consintieron en ir a la viña y hacer el trabajo que se les pida a cambio de un salario solamente. Seguimos avanzando y el versículo 3 nos dice que saliendo cerca de la tercera del día, la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Se piensa que a las 9 de la mañana. Y también les dice en el versículo 4, y también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Ellos confían en él plenamente, convencidos que cuando les dice que les dará lo que es justo, hará exactamente eso. Y eso es lo que hace este varón y lo vamos a ver después. Pero ya vemos algo que no sucede en estos días, ¿verdad? Es el dueño de la viña el que va a buscar gente para que vaya a trabajar a su propiedad. Y sale temprano. Ojalá fuera así en estos días, ¿verdad? Ojalá que fuera así en estos días, que pudieran venir a nuestra casa y decirnos, oye, te necesito para ir a trabajar a mi empresa. Pero no sucede, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay desempleada y que golpea y que envía currículos allá, a este otro lado, por aquí, por allá, y nada resulta? Y muchas veces pasan un montón de etapas y al final, cuando ya están a punto de entrar, le dice, ¿sabes qué? Tú no has quedado. Lamentablemente, tú no has quedado. Pero vemos acá que este hombre, el dueño de la viña, no es cualquier persona, es el que sale desde temprano a buscar gente para ir a trabajar a su empresa. Le vamos a poder, ¿ya? Sigamos avanzando. Mire,
El versículo 5 dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, mediodía, ¿cierto? A las 12 y a las 3 de la tarde, e hizo, e hizo lo mismo. Contrata más obreros, sigue contratando gente. Y ellos estaban contentos de ser contratados y trabajar, aunque sea una parte del día. Pero el versículo 6 ya nos dice algo que es inusual, que dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hermanos, esta era como las 5 de la tarde y nadie, ¿cierto?, contrata por una hora de trabajo. Esto es algo muy extraño, algo muy inusual, pero este hombre sigue contratando gente. Incluso se piensa que estos hombres eran los peores del mercado, pero este hombre igual es bondadoso, este varón con estos hombres, y es claro que no solamente está interesado en su viña, sino también en los desempleados. Y la respuesta es, dice, ¿por qué no los habían contratado? Dice, porque nadie nos ha contratado. ¿Y qué les dice este hombre? Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Interesante, ya vemos, ¿cierto? Es este hombre, y voy a insistir mucho en esto, es él el que sale a buscar gente. Es más, contrata a estos últimos por una sola hora, y estos no eran buenos hombres, porque nadie los había contratado, pero este hombre, sin embargo, igual los contrata y los lleva a su viña, y es bondadoso con ellos. Grabémonos esta palabra, bondad con ellos. ¿Ya? Versículo 8. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Finalmente, llega el fin de la jornada y ocurre algo muy extraño. Los salarios generalmente sí se pagaban cuando se había completado la jornada de trabajo. Sin embargo, lo que es extraño es que se dice al capataz que primero les pague a quienes, a los que fueron contratados al último, y que después les pague a los que habían sido contratados primeros. Y dice así, y al venir, el versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y el versículo 10 nos dice lo siguiente, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también recibieron ellos cada uno un denario. Y si usted lee el versículo 2, pues fue eso lo que ellos habían acordado con este dueño de la empresa, le vamos a poner. Ellos acordaron recibir un denario a cambio de su jornada de trabajo. A lo mejor la lógica indicaría que deberían haber recibido más porque tuvieron más tiempo trabajando, ¿cierto? Pero además se les paga al último, pero se les paga lo mismo que los que fueron contratados a última hora. ¿Y qué hacen ellos? El versículo 11 dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Durante la entrega del dinero, el dueño mismo de la hacienda está presente y los hombres desilusionados reciben el dinero de mala gana y dan curso a sus sentimientos. Y además ellos tienen envidia de los que se les había dado a los demás. El versículo 12 nos dice que dan rienda suelta a sus sentimientos y dice, diciendo, estos porteros han trabajado solamente una hora y las he hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces él respondiendo, dice el versículo 13, le dijo a uno de ellos, mire, amigo, no te hago agravio. ¿No convinisteis o no acordasteis conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. El versículo 15 nos dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?
Tres cosas importantes quiero destacar de este versículo 15. Estos hombres no vieron la generosidad de este varón hacia ellos, porque es él el que los va a contratar. No es que ellos hayan ido a la viña a buscar trabajo, sino que él sale a las 6 de la mañana y los contrata. Pero ellos no se dan cuenta de esto, no ven esto ellos. Y este hombre es bueno con ellos y con los demás, es generoso con ellos y con los demás, porque fue él que los fue a buscar para que trabajaran. ¿Ya? Segundo, no les pagó menos de lo que habían convenido, ¿verdad? Les paga un denario, que es lo que habían acordado. Y tercero, él es soberano en la toma de decisiones y se le debe gratitud porque les había dado trabajo. ¿Ya? Versículo 16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Aquí vemos la explicación verdadera de esta parábola. No vaya a estar entre los primeros que serán últimos. Hermanos, debemos evitar el ser presa de un espíritu de trabajar por el jornal en relación con las cosas espirituales. Cuidado con eso. Hay muchos que incluso las cosas del Señor quieren sacar provecho para su bolsillo y esto no puede ser. Segundo, y voy a insistir mucho en esto y es lo que me enseña la palabra del Señor, dice no dejar de reconocer la soberanía de Dios, su derecho de distribuir su favor como a Él le parece bien. Nosotros debemos estar eternamente agradecidos de que Dios nos haya elegido sus hijos de pura gracia en forma soberana. Nadie le aconsejó, Luis, ¿por qué no piensas en Luis? Él tiene mérito, a lo mejor Luis puede ser un buen hijo tuyo. No, el Señor en forma soberana me ha elegido a mí para ser su hijo y yo le debo gratitud así como lo debe usted, gratitud al Señor, porque Él lo ha elegido a usted de pura gracia y no por mérito suyo. Así que debemos dar toda honra y gloria al Señor por esta salvación tan grande, hermano. Y tercero, lo que nos enseña esta parábola es permanecer lejos de la envidia. Como lo mencioné, el anhelo de cada discípulo de ser el mayor de todos. Hermanos, este capítulo tiene estrecha relación con el capítulo anterior. Comienza con esta parábola que tiene el propósito de aclarar lo expresado en el versículo 30 del capítulo 19. Pero muchos que son primeros serán los últimos y muchos últimos primeros. Los discípulos podían pensar que por haber dejado todo por seguir a Jesús, ellos tienen entonces un derecho especial a la salvación en el reino de Dios. Y nos muestra esta parábola que Dios es libre, hermanos. Dios es libre y soberano. Y no actúa en base de sus puestos humanos, sino de su bondad inmerecida. Muchas veces nosotros pensamos en los méritos humanos, que esta persona es buena y que esta persona merece la salvación, porque es una persona buena según nuestra apreciación humana. Pero la bondad de Dios no tiene nada que ver con esto. Ni usted y yo tenemos mérito para esta salvación tan grande, es inmerecida. Y Jesús aquí destaca la bondad de Dios, la cual no podemos verificar en base a nuestro empeño para su reino. Muchas veces yo trato de cambiar esto y muchas veces hemos escuchado sin duda que mientras yo no cambie esto, entonces no me voy a acercar a la iglesia, porque tengo que cambiar esto, como si dependiera de la capacidad humana la salvación. Y nuestra capacidad humana no tiene nada que ver con la salvación, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto no tiene ninguna capacidad para alcanzar la salvación, a no ser que el Señor grande, Dios todopoderoso, se acerque al ser humano y entonces lo elija como su hijo, entonces, porque de otra manera no se puede. Hermanos, interesante es que cuando llega la noche, el señor de la viña manda a su mayordomo
a pagar a todos sus sueldos, empezando con los postreros. Y mediante estas palabras, el punto de importancia ya se manifiesta. Los postreros serán los primeros. Los postreros también reciben un denario, el sueldo completo. Y cuando los primeros reciben lo mismo, murmuran llenos de celo, ya que pensaban que recibirían más, y no hay gratitud de parte de ellos. Y vuelvo a decir, hermanos, recordemos que se les fue a buscar para darles trabajos. Algunas consideraciones. Este hombre dueño de la viña es amable. Trata de amigo en el versículo, murmurando contra él, y los trata de amigo, tiene un tono amable. Lo segundo es que es un hombre justo. Mantiene su palabra. Paga, cierto, lo que había convenido. No les paga menos. Les paga lo que había convenido. Un denario, y es eso lo que les cancela. Lo tercero, es soberano. Repartió lo suyo como a él le parecía. Y lo cuarto que quiero destacar, es bueno. ¿Por qué? Porque demostró hacia los postreros una actitud de pura gracia y merecida. Demostró hacia los postreros una actitud de pura gracia y merecida. ¿Les suena conocida esta palabra, gracia y merecida? Dios ha tenido de pura gracia, nos hace sus hijos. Hermanos, el reino de Dios es el reino de la gracia, no uno en el cual el hombre mismo pueda aplicarse sus derechos. Hay muchos que dicen, yo no tengo necesidad de Dios, yo no le he hecho mal a nadie, yo soy una persona buena. Eso es herejía, hermano. La salvación por obra es una herejía, porque el evangelio tiene que ver con el evangelio de pura gracia. Nadie tiene el derecho de entrar a él. Solo se puede entrar al reino de Dios confiando en la bondad de él. Parece duro, pero es la verdad. Ni usted ni yo tenemos méritos o derechos para entrar en el reino de los cielos. Solo se puede entrar a este confiando en la bondad de nuestro Dios. Es interesante lo que el Señor nos está enseñando en esta noche, hermanos. A lo mejor es duro, pero yo quiero insistir en esto. Que no sea solo conocimiento esto de la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, sino que nos lleve a cada uno a estar eternamente agradecidos de nuestro Dios. De verdad que el Señor nos ayude a ser agradecidos por este regalo tan grande que Dios nos ha regalado, en la cual nos permitirá estar un día eternamente con Él por toda la vida. Hermanos, para ir terminando, dice que no tenemos derechos propios que nos permitan la entrada al reino de Dios. La parábola de los obreros en la viña nos hace ver que aún los discípulos que han hecho tanto por Jesús, ellos también dependen de la gracia de Dios. Ellos mismos necesitan una advertencia para que no se enorgullezcan, pensando en sus derechos, enojándose contra la bondad de Dios. De igual manera nos ponemos fuera del reino de Dios y somos un postrero cuando no entendemos la soberana gracia de Dios, pensando, hermanos, que Dios debe bendecirnos porque lo merecemos, cuando eso no es así. Además, aprendemos de esta parábola cuán bueno es Dios para con la gente que no merece nada. En realidad, sí, nosotros merecíamos la muerte eterna. Eso es lo que merecíamos, la muerte eterna. Sin embargo, nuestro Dios en Jesucristo nos ha regalado vida eterna. No nos dio lo que merecíamos, sino además nos regaló vida eterna.
aleluya, podemos cantar, exclamar y decir gracias, Señor, por este regalo tan grande que tú nos has dado. Segundo, hermanos, debemos reconocer la bondad de Dios. Es de suma importancia el reconocer la bondad de Dios para llegar a conocernos como pecadores y merecedores de su gracia. La parábola de la viña nos revela la amabilidad, la justicia, la bondad y la soberanía de Dios en el llamamiento de los pecadores. Y es justamente este último aspecto, el de la soberanía, el que casi ha desaparecido de la predicación que se da en muchos púlpitos, en los cuales se hace hincapié en las decisiones del hombre que relegan la soberanía de Dios a un segundo plano, como si dependiera del hombre la salvación. Y no tiene nada que ver con eso. Se insiste en la decisión del hombre y no tiene nada que ver con esto. Dios es soberano y elige a quien quiere y no depende de nosotros. Hermanos, cuando reconocemos la bondad y misericordia de Dios, entonces despertamos a la realidad de nuestra verdadera condición. Somos pecadores y merecedores del perdón de Dios y no personas que hay que alabar porque eligieron ser salvos, como si la salvación fuese asunto de elección humana. Entonces, hermanos, y con esto termino, debemos gratitud a nuestro Dios por tan grande regalo. Que no sea solo conocimiento el de la salvación por gracia, sino que este regalo nos lleve a una vida completa de obediencia y de adoración a nuestro Señor, que de su propia soberana voluntad nos ha elegido para ser salvos. Amén. Que así sea. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén.